Buenas a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Alberto de Nova Labián. Soy profesor en la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer al comité organizador de la novena edición del ENAC, pues que me haya permitido participar. En este caso, pues con la aportación sobre un tema vinculado con la protección jurídica del NFT a través de su reconocimiento como objeto de derechos de autor. Bueno, pues sin más dilación paso a entrar sobre la materia que es objeto de mi ponencia. En este caso, bueno, pues el problema que se plantea y que es objeto de estudio es sobre si los NFT pueden considerarse objetos protegidos por derechos de autor. Bueno, el análisis jurídico que se realiza del NFT como obra original, pues abordan nuevas formas de definir la autoría en el entorno digital que obviamente difiere de los modelos tradicionales y que nos pone ante una interesante situación de análisis jurídico. En este trabajo también se examina cómo la acuñación del NFT confiere en sí mismo singularidad y autenticidad a la obra digital y de esta manera se sustituye o al menos se complementa el papel del objeto físico y que tradicionalmente venía teniendo. El trabajo también va a abordar lo que conocemos como tokenización de estos archivos digitales y cómo este acto de tokenización puede dotar a las obras digitales de un carácter de exclusividad y de trazabilidad que es tan importante y tan relevante. Además, esta materia introduce controversias actuales vinculados con la posible inclusión de metadatos como parte de la obra, la eventual necesidad de expresión material para el reconocimiento o no de obra objeto de derechos de autor y el riesgo de que ciertos NFTs, por ejemplo, no contengan obra alguna y que se trate de meros enlaces. Bueno, el objetivo y metodología. Bueno, en cuanto al objetivo, bueno, pues como ya hemos visto, es analizar esta viabilidad jurídica de la consideración de los NFTs como obras protegidas, teniendo en cuenta, obviamente, su originalidad de expresión formal y la relación con los conceptos tradicionales de obra plástica. En cuanto a la metodología, bueno, pues se utiliza una metodología jurídico-doctrinal, obviamente, que parte de un análisis del propio texto normativo y se analiza también pues, el análisis que ha hecho la doctrina más relevante sobre la materia. También se tienen en cuenta las implicaciones prácticas derivadas del uso de los NFTs en el entorno artístico y cultural. Bueno, dentro de lo que es el propio desarrollo de este trabajo para la ponencia, pues tenemos que resaltar que para la determinación de la cuestión principal sobre si los NFTs pueden considerarse objetos protegidos por el derecho de autor, bueno, pues hay que atender en primer lugar al propio artículo 10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Aquí, ¿qué es lo que nos dice el legislador? Bueno, pues lo que nos dice es que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, actual o futuro. Como vemos, bueno, pues es una definición bastante amplia donde ya el legislador ha previsto la eventual aparición de nuevos formatos o nuevos tipos de obras. Hay que decir que aunque el propio precepto incluye una lista de obras que van a tener esta consideración, bueno, esta lista al final tiene carácter meramente enunciativo, es decir, no es un numerus clausus para la determinación de solamente estas obras van a tener dicha consideración. Aquí también es importante en este análisis recuperar conceptos tradicionales como son el corpus mysticum y el corpus mechanicum, que, bueno, no deja de ser un contraste, ¿no? Que tengamos que recurrir a conceptos tradicionales como son estos para hacer el análisis
de nuevos formatos digitales. Pero en este caso, el corpus místico nos remite a lo que es la obra inmaterial y el corpus mechanicum a lo que es el soporte de la obra. Y en este caso, para destacar que lo protegible es la creación intelectual con independencia del formato. Sin embargo, en el caso del NFT es imprescindible para su exteriorización y por tanto para que surjan los derechos de autor. También aquí, bueno, pues hacemos un análisis o se examina si estos metadatos de los NFTs pueden considerarse parte de la obra y aquí tendremos que decir que sí siempre que integren o se integren como elementos expresivos que tengan esa consideración de esencial. En cuanto a las conclusiones del trabajo de la ponencia, por un lado tenemos que la tokenización de obras digitales permite conferir un carácter de exclusividad a la obra análogo al de una obra plástica en formato físico. Y esto transforma la percepción de los archivos digitales, que tradicionalmente eran archivos reproducibles y que se podían copiar sin limitación y ahora, sin embargo, se convierten en bienes únicos con valor propio y esto es fundamental. También hay que decir que no todo NFT, por el hecho de ser un NFT, perdón, es automáticamente una obra protegida. Por lo tanto, hay que hacer un análisis particular para la determinación de la originalidad y de la expresión en la que efectivamente se ha concretado mediante un archivo digital incorporado en el NFT o vinculado de una forma verificable. También aquí tenemos que recurrir o volvemos a estos conceptos que anteriormente mencionábamos de corpus mysticum y mechanicum y también, en último lugar, referirnos a que los NFTs pueden acogerse a la protección del derecho de autor siempre que cumplan con los requisitos de originalidad y expresión, aunque requieren ese análisis individualizado debido a su complejidad técnica y jurídica. Pues con esto termino mi presentación de la ponencia y nada, desearles que les haya parecido un tema interesante y sobre el que profundizar porque, bueno, pues yo al menos así lo considero. Nada, agradecerles su atención y damos por finalizada esta presentación. Un saludo, hasta luego. Hola, mi nombre es Cristina Boto, soy profesora investigadora de la Universidad de Turín, en Italia, y también soy profesora del doctorado en Artes y Tecnoestéticas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y del doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas, Colombia. Me dedico a la semiótica visual y más bien al estudio de las tecnologías y de las cuestiones de géneros aplicadas al ámbito del arte contemporáneo y particularmente el arte digital. Es un enorme placer para mí participar en este encuentro nacional sobre registro, documentación y conservación de arte contemporáneo y agradezco por la invitación. Quiero comenzar con una idea muy simple. El arte contemporáneo puede funcionar como una forma de ingeniería inversa cultural. Así como en computación la ingeniería inversa sirve para desmontar un sistema y entender cómo funciona, el arte nos ayuda a desarmar las tecnologías invisibles que organizan la vida digital. Entonces, los algoritmos, las bases de datos, los blockchain. Para entender cómo lo hace, uso una especie de, podríamos decir, brújula con 3 direcciones. Modelar, entonces, cómo se construyen las formas y los códigos, archivar, y entonces cómo se guardan y se transmiten las huellas, y etiquetar, o sea, cómo se valoran y circulan esas huellas en la sociedad. Con estas brújulas podemos mirar los NFT y las blockchain desde una perspectiva diferente. Entonces, vamos a entender cómo podemos aplicar esta brújula. Pensemos en los NFT. Estamos hablando de un fenómeno muy reciente que ha generado entusiasmo, debates, inversiones millonarias y también muchas dudas. Pero, ¿qué es en fondo? En el fondo, un NFT. Es un archivo digital
que puede ser una imagen, un video, una animación, al que se le añade una firma digital única en una blockchain. Esa firma lo convierte en original, aunque puede ser copiado miles de veces. Entonces, utilizar esa brújula, de las que le hablé antes, nos sirve para entender este fenómeno con otros ojos. Por ejemplo, apliquemos la brújula. Modelar implica que cuando un artista acuña un NFT, está metiendo su obra dentro de un modelo técnico, dentro de un protocolo de blockchain. Y el arte entonces puede mostrarnos cómo ese modelo decide qué es único y qué no lo es. Con respecto de archivar, la blockchain funciona como un archivo inmenso y distribuido que guarda cada transacción. Entonces el arte nos invita a preguntarnos qué tipo de memoria cultural estamos creando cuando confiamos nuestras obras dentro de una red descentralizada de servidores. Y finalmente, pensando en el tercer eje de nuestra brújula, etiquetar. O sea, los NFT circulan en mercados digitales, se compran, se venden, se coleccionan. Y aquí el arte nos ayuda a ver que no se trata solo de dinero, sino también de formas de dar valor, de crear comunidades, de generar relatos. Entonces, si miramos a los NFT con esta brújula, aparecen preguntas que creo que son centrales para este encuentro. Primero, ¿qué significa autenticidad en un mundo donde lo digital es infinitamente reproducible? ¿No será que los FT empiezan con construir una especie de escasez de lo digital? Luego, ¿qué pasa con el coleccionismo cuando las obras ya no son objetos materiales, sino contratos en una red? Tercero, ¿cómo cambian las tareas de registro, de conservación y de exhibición en museos, archivos, cuando las obras existen en wallets, en plataformas, en servidores? Y además, podemos hablar de democratización del arte. Si cualquier puede acuñar un NFT, o más bien se refuerzan las mismas desigualdades de siempre. Y por último, ¿cómo enfrentamos el impacto ambiental que generan estas tecnologías? Lo interesante es que los artistas no usan NFT solo para vender. Muchos y muchas lo usan también para experimentar, para mostrar las tensiones de estas tecnologías. Y algunas obras exponen los problemas ecológicos. Otras, por ejemplo, cuestionan la idea de propiedad. Otras inventan nuevas formas de comunicación digital. Y es de esta manera que el arte se convierte en un laboratorio cultural y que los artefactos artísticos se convierten entonces en campos donde se puede ejercer esa idea de ingenierización inversa de las que le hablé. Entonces, el arte contemporáneo, el arte digital, no se vuelve solo un espacio donde vemos imágenes, sino también un espacio donde se pueden poner a prueba modelos de autenticidad, de memoria y finalmente de valor. Para mí, hacer cosas con el arte contemporáneo, que es un poco el título de mi presentación de hoy y que obviamente es una citación de una vieja cuestión de la filosofía del lenguaje, cómo hacer cosas con las palabras. Y actualizando esa demanda de la filosofía del lenguaje, podemos preguntarnos cómo hacer cosas con el arte contemporáneo para usar las obras como una forma de ingeniería inversa cultural, que nos permite entender cómo operan las tecnologías digitales y también imaginar futuros más éticos, más sostenibles y más inclusivos. El arte contemporáneo, en diálogo con la blockchain y con los NFT, no es solo una moda pasajera, es también una oportunidad, un ejercicio, un campo para repensar qué queremos que sea el arte, qué queremos que sea la memoria y qué queremos, mejor, cómo queremos vivir en este mundo atravesado por agentes artificiales, por algoritmos y redes. Y les agradezco por su atención. Gracias.
Hola, soy Florence Barranger y soy directora de Inventarium. Soy Gabriel Muskiut, cofundador de Tokenizart. Hoy vamos a hablar sobre la provenance perpetua como un nuevo paradigma en el mundo del arte. Hoy veremos cómo una nueva tecnología no solo está respondiendo esa pregunta, sino que está redefiniendo por completo lo que significa auténtico y verificable. ¿Cuánto dedicamos a estudiar el soporte físico de una obra? ¿Cuánto deberíamos dedicarle a su soporte digital? ¿Qué pasaría si la historia de una obra fuera tan inalterable como la obra misma? Si cada venta, cada exposición, cada factura, cada detalle en la historia de la vida de una obra quedara grabado para siempre en un registro tan permanente como la propia pintura o escultura. Durante años, la solución parecía obvia: digitalizarlo todo. Pero escanear un documento y guardarlo en una computadora no resuelve el problema de fondo. Tradicionalmente, la historia de una obra de arte se ha contado con papeles, con catálogos, con certificados firmados, con facturas, todo tipo de rastro de archivos que intentaba documentar la vida de una pieza. El problema es que ese rastro es frágil. Los documentos se pierden, se dañan o, peor aún, se pueden falsificar. Incluso cuando los digitalizamos, siguen siendo modificables y siempre dependeremos de alguien que los guarde, que los proteja y que nos diga que sí, que es el correcto. Para resolver este problema tan antiguo, en Inventarium acudimos a Tokenizart y utilizamos su kit de soluciones tecnológicas. Con el propósito de asegurar el legado del artista Jacques Bedel, se desarrolló una solución que parte de la integración de sistemas de base de datos preexistentes a los que se añadieron nuevas tecnologías. Este enfoque garantiza la transparencia e inmutabilidad de los datos sensibles, proporcionando una cronología fiable y certeza jurídica sobre la autoría y datación de cada acto. El concepto clave aquí es la tokenización. Es tomar una obra de arte física y crear su gemelo digital, único en un registro inmutable, que facilitará la incorporación de historial verificable. Este token no es solo una foto de la obra, va mucho más allá. Es un certificado de identidad y de propiedad, criptográficamente seguro. Como primer paso, en Inventarium continuamos trabajando con sistemas de catalogación preexistente, incorporando los datos pertinentes. Luego, con las herramientas de Tokenizart, generamos un DNI digital de la obra, dotándolo de entidad propia. Vinculamos un chip NFC a la obra que asegura la unicidad del objeto físico y lo une de forma eficiente a su identidad digital. El propio artista crea, firma y asegura criptográficamente un certificado de autenticidad, un COA, un acto trascendental y el gran cambio paradigmático que nos lleva a una nueva estandarización. Es una constancia verificable por terceros, sellada en la blockchain, imposible de cambiar. En ella constarán la identidad generada de la obra autenticada, sus metadatos y la identidad del artista certificante. A partir de aquí tenemos nuestro punto de inflexión. Ya asegurada la identidad digital de la obra, vinculada a un objeto específico y generado un COA trazable e inmutable, todo esto no podrá ser ignorado u objetado en su tránsito del mercado primario al secundario. Podemos entonces asegurar sus hitos de trascendencia a lo largo de su vida. De lo certificado a lo verificable. Un nuevo paradigma. La historia de la obra ya no es un relato que se puede alterar, es una cadena de eventos ininterrumpida. La confianza ya no está puesta en una persona o en una institución, sino en la red misma. A esto llamamos procedencia perpetua, y es básicamente el santo grial en la gestión de arte. Un historial completo, a prueba de todo, que acompaña a la obra para siempre,
accesible para quien lo necesite, asegurando su legado y su valor. Entonces, el punto clave es este: cuando el propio artista emite el certificado de autenticidad en forma digital, la discusión sobre si la obra es o no del artista desaparece. Y esto es vital para el paso de la obra del mercado primario al secundario. Simplifica todo cuando pasa de un coleccionista a otro, a un museo o una galería. Ahora alejemos un poco la vista y veamos cómo esta tecnología impacta en todo el ecosistema del arte, porque los beneficios van mucho más allá de una sola obra o de un solo artista. Los artistas ganan control sobre su legado. Los coleccionistas obtienen una certeza que antes era impensable. Los museos pueden gestionar sus colecciones con eficacia y seguridad. Hasta las aseguradoras y los tasadores se benefician, porque tienen acceso a un historial impecable. El resultado es un mercado de arte más justo, más líquido y sobre todo más confiable para todos. Con la velocidad con la que cambia todo, ¿estamos seguros de que nuestros métodos actuales e incluso los digitales son suficientes? Digitalizar por digitalizar no es suficiente si solo estamos copiando un sistema que ya de por sí era frágil. Lo que de verdad se necesita son herramientas que nos garanticen que la historia que registramos hoy sea la misma historia, intacta e incuestionable dentro de 100 años. Estas herramientas ya no son el futuro, son el presente y están a nuestro alcance. Como profesionales tenemos la responsabilidad de conocerlas y usarlas para solucionar problemas que nuestro ecosistema arrastra desde siempre. Estos cambios paradigmáticos en el arte contemporáneo son mucho más evidentes hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial y los procesos colaborativos, donde la autoría y la autenticidad ya no son atributos fijos, sino procesos dinámicos. La discusión entonces ya no es si esto va a llegar al mundo del arte, ya llegó. La verdadera pregunta, la que nos tenemos que hacer ahora, es cómo vamos a integrar estas herramientas de forma inteligente, de forma estratégica, para potenciar nuestro trabajo, para cuidar el patrimonio y para construir un mercado del arte más transparente, más justo y que esté realmente preparado para el futuro. Es un verdadero placer dirigirme a ustedes desde Galicia, España, y poder participar en este Encuentro Nacional de Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo, organizado por el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Este caso es muy especial para mí, porque involucra a Lorenzo González Sánchez, artista contemporáneo, y mi abuelo. Aquí, en su estudio, exploraremos cómo unir tradición y vanguardia, su arte con la tecnología blockchain que desarrollamos desde MedLabs. La tecnología ha sido motor de evolución de la humanidad. Primero, el computador nos ha permitido crear obras digitales y después, Internet nos ha permitido transmitirlas de forma instantánea en una red mundial. Estas dos revoluciones modificaron nuestra forma de vivir, de trabajar y, por supuesto, el arte. Permiten copias instantáneas, permiten su modificación y transferencia de forma instantánea. Esto trae una oportunidad inmensa, pero también disrupción para todos los sectores. Hoy seguimos presenciando nuevas tecnologías que en paralelo modifican nuestra sociedad. Una de ellas, quizá la más desconocida, la cadena de bloques o blockchain, o como a nosotros nos gusta más llamar, la máquina de la verdad, aporta 3 claves que van a modificar nuestra aproximación al mundo del arte. La primera es la tokenización, certificados digitales llamados tokens que nos permiten certificar la autenticidad de una obra.
La segunda es la trazabilidad, la posibilidad de seguir, gracias al registro blockchain, toda la evolución de la obra, desde su creación, exposición, venta o transferencia, aportando seguridad a coleccionistas y expositores. Y por último, la programabilidad. Gracias a los smart contracts o contratos inteligentes, podemos programar acciones relacionadas con el token, por ejemplo, el pago automatizado de regalías a los incumbentes de una operación. Estamos convencidos de que blockchain cambiará el arte y también nuestras vidas, pero lo que no cambiará, como no ha cambiado ninguna tecnología, es la importancia de la obra, el valor del artista y la necesidad de preservar ese legado para la historia. Un ejemplo concreto de aplicación de esta tecnología lo hicimos con el artista contemporáneo Lorenzo González y su serie Mujeres, una colección de serigrafías firmadas y numeradas que hemos tokenizado. Cada obra ha sido vinculada a un certificado blockchain, a un token, lo que permite que ni la autoría ni la edición sean falseables. Este proceso cobra especial relevancia en las ventas internacionales, aportando seguridad a coleccionistas y museos en sus exposiciones. Cuando me presentaron el proyecto, lo vi desde el principio novedoso y para mí era un reto. Soy un pintor que siempre he trabajado con elementos físicos como son el lienzo, el papel, pinceles, color. Y aquí se presentaba algo nuevo, algo interesante, algo que considero que podía hacer que la obra perdurara más en el tiempo. Creo que eso era una de las partes más importantes del proyecto. Las serigrafías que hice sobre el tema de la mujer, todas ellas van firmadas y numeradas. Es una serie que hice representando la belleza de la mujer desde el punto de vista sintético en cuanto a línea y en cuanto a color. Además de esa firma y de esa numeración, en este caso van a llevar un certificado digital que hace que todo el mundo que compra la obra sepa que tiene una garantía de que es una pieza única y exclusiva. Para mí, lo más importante es que cualquier galería o coleccionista de Argentina, de España o cualquier país del mundo tenga la garantía con este certificado de que la obra es auténtica y única. La tecnología blockchain no sustituye al arte, lo acompaña y lo fortalece. Nos descubre nuevas formas para preservar la autenticidad, la historia y el valor de las obras. Este proyecto, nacido en Galicia y hoy contado para Argentina, nos demuestra cómo la innovación puede tender puentes entre geografías, culturas y generaciones. Desde MedLab seguiremos explorando cómo poner la tecnología al servicio del arte y de la cultura. Muchas gracias. Buen día. Agradezco a todas las instituciones organizadoras por la invitación a este importante evento. El arte textil del pueblo Shipibo-Conibo no es solo estética, es memoria, es lenguaje visual, es espiritualidad. A través de los diseños llamados quené, las mujeres de esta cultura amazónica representan visiones, cantos y relaciones con la naturaleza.
Estos patrones no solo adornan telas, narran mundos. En esta presentación exploramos cómo se documenta y exhibe hoy este arte ancestral y qué desafíos presenta frente a las leyes del mercado contemporáneo. Cada diseño nace de un conocimiento profundo que pasa de generación en generación. Las mujeres son las principales portadoras de este arte. Hoy sus obras se exhiben en galerías de arte contemporáneo, se integran a instalaciones, dialogan con artistas urbanos e incluso aparecen en pasarelas internacionales. Pero estas transformaciones también despiertan preguntas. ¿Qué se gana y qué se pierde en ese tránsito del espacio ritual al espacio expositivo? Durante mucho tiempo, la documentación del arte indígena fue externa, fragmentaria o simplificadora. Hoy, muchas comunidades shipibo están recuperando el derecho a narrar su arte con sus propias palabras. Archivos digitales, catálogos colaborativos, grabaciones orales y talleres intergeneracionales son algunas de las estrategias actuales. Documentar el arte quené no es solo registrar un diseño, es registrar una forma de ver el mundo. El arte indígena plantea desafíos y exhibirlos también lo hace. ¿Cómo mostrar una obra sin despojarla de su dimensión espiritual? ¿Cómo evitar que se vea como folclore decorativo? Algunas exposiciones han sido ejemplo de diálogo respetuoso con participación de artistas y curadores indígenas. Otras, en cambio, han caído en la exotización. Lo fundamental es construir espacios donde las comunidades no sean solo objeto de muestra, sino agentes activos de la curaduría. A pesar del reconocimiento cultural del quené, muchas creadoras enfrentan problemas legales. Los sistemas de propiedad intelectual no reconocen fácilmente los derechos colectivos. Marcas de moda han reproducido diseños shipibo sin consulta ni compensación. Esto es más que un malentendido, es apropiación. Aunque existen registros nacionales y tratados internacionales, aún no hay mecanismos eficaces que garanticen que las comunidades controlen el uso de su arte. El arte textil shipibo-conibo no necesita ser salvado, sino reconocido. El arte indígena no debe entenderse únicamente como herencia del pasado, sino como una manifestación plenamente vigente que dialoga con los lenguajes del arte contemporáneo, aportando nuevas perspectivas críticas, estéticas, colectivas y políticas al escenario global. Las soluciones no están solo en las leyes, sino en el respeto mutuo, el consentimiento informado y la participación directa de las creadoras. La documentación, exhibición y protección del arte indígena trascienden lo cultural, constituyen una acción de afirmación identitaria, honrando voces y saberes que reclaman su lugar en la historia. Muchas gracias. Arte indígena contemporáneo y propiedad colectiva. Desafíos legales en la documentación y exhibición cultural en Argentina. Cuando hablamos de arte indígena contemporáneo, no nos referimos solo a pinturas, textiles o esculturas. También hablamos de saberes, prácticas, símbolos y memorias colectivas que les dan sentido. Es decir, hablamos de un patrimonio que es al mismo tiempo material e inmaterial. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que es: ¿cómo documentar, proteger y exhibir estas expresiones sin borrar su sentido comunitario y sin apropiarlas desde marcos ajenos a sus culturas de origen? En Argentina, el marco jurídico vigente tiene algunas limitaciones. La Ley de Propiedad Intelectual 11.723, que rige desde 1933, entiende la autoría desde un paradigma liberal e individualista. Supone un autor único, identificable, con derechos ejercidos de forma individual. Y este enfoque no contempla la creación colectiva que caracteriza a gran parte de las expresiones indígenas. Tampoco reconoce a los pueblos como sujetos colectivos de derecho cultural.
El resultado es que muchas producciones quedan en una zona de desprotección legal, expuestas a la apropiación, la descontextualización o incluso a usos comerciales no consentidos. Esto entra en contradicción con nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. También se tensiona con tratados internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho de los pueblos a participar plenamente en la vida cultural. En este punto, vale recuperar un principio clave de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, aprobada en Argentina en el año 2006, y es que la salvaguardia no puede hacerse sin la participación activa de las comunidades que producen y transmiten ese patrimonio. Cualquier intento de protección sin diálogo y sin consulta previa corre el riesgo de transformarse en una nueva forma de colonización cultural, incluso con buenas intenciones. Existen experiencias situadas que muestran avances y tensiones. Un ejemplo en el Centro de Documentación Noyamenhuet, en Chaco. Allí, comunidades Cuom, Huichi y Mocoit deciden qué se documenta, cómo se conserva y bajo qué condiciones se comparte su memoria cultural. Otro caso es la introducción en 2022 de la categoría de sitio sagrado por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La medida fue celebrada, pero también abrió debates acerca de quién decide qué mostrar, qué resguardar y con qué criterios, ya que sin consulta previa real, incluso los reconocimientos bien intencionados pueden reproducir desigualdades. En este escenario, organismos internacionales como la UNESCO o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual proponen avanzar hacia sistemas jurídicos sui generis, marcos legales diseñados especialmente para las culturas indígenas. Estos sistemas permitirían reconocer otras formas de autoría, circulación y derecho, diferentes de las categorías clásicas de propiedad intelectual. En paralelo, desde la gestión cultural se impulsan modelos curatoriales colaborativos que incluyen la participación de los pueblos indígenas en las decisiones sobre cómo se exhiben, interpretan o resignifican sus producciones. Es importante recordar que el patrimonio no es un objeto dado, es una construcción social negociada entre comunidades, instituciones y marcos normativos. Por eso el debate no es solo de conservación o propiedad intelectual, sino sobre derechos culturales colectivos. Las políticas patrimoniales se mueven entre la universalidad de las convenciones internacionales y la particularidad de los contextos locales. El desafío de la gestión cultural es mediar entre ambos sin borrar las diferencias y garantizando la participación real de los pueblos en la definición de qué se reconoce como patrimonio. El desafío entonces no es solo legal, también es ético y político. Se trata de pensar cómo documentar y exhibir sin despojar de sentido a las producciones colectivas, evitando que sean descontextualizadas o convertidas en mercancía sin su consentimiento. Es necesario desarticular las categorías rígidas que todavía se utilizan para clasificar estas expresiones como artesanía o arte popular, y reconocerlas como lo que son: expresiones vivas de pueblos creadores con derecho a definir sus propias formas de autoría y representación. Para cerrar, subrayamos 3 criterios para orientar la práctica y los procesos en documentación y exhibición de arte indígena contemporáneo. Primero, que nuestras instituciones culturales puedan dialogar con la diversidad de saberes que coexisten en nuestros territorios. Segundo,
que avancemos hacia marcos legales que contemplen la diversidad de formas de autoría y de propiedad intelectual. Y tercero, que la gestión cultural se ejerza desde la escucha, la consulta y el respeto. Escuchar, consultar y respetar. Esa es la base para documentar sin borrar, exhibir sin apropiarse y acompañar sin imponer.